Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro vídeo web Vampiro, bienvenidos a otro vídeo de Vampiro la Mascarada quinta edición. En este vídeo vamos a hablar de la Segunda Inquisición. Y es que el miércoles 16, el pasado miércoles, al menos desde mi línea temporal en la que estoy grabando esto, salió a la venta la Segunda Inquisición en la tienda de Renegade. 30 euros el PDF, que no está mal, o sea, es ya una pasta, yo creo. Nos encontramos ante el 13º suplemento de Vampiro Quinta y tiene nada más y nada menos que 166 páginas, como podéis ver en pantalla. Y ha sido escrito por, aquí lo tenéis, por Kat Evans, Kenneth Hyde y Caldun Kelly. Entre ellos también destaca, por ejemplo, la ilustradora española Raquel Cornejo y otros que ya conocemos de anteriores suplementos como Mark Kelly, el portadista de casi todos los libros de Quinta. O Elisa Tig, por ejemplo, que también es la directora creativa de Vampiro Quinta, o Justin Aquili, entre otros, ¿no? El director creativo. Entonces, ¿qué tenemos en este libro? Hablamos de hombres de negro, del control absoluto de la población, de técnicas de tortura, de gas rojo, daños colaterales, celotes entonando plegarias. No hay escapatoria y no hay salida. Esto es la Segunda Inquisición. Es un libro para el narrador, enfocado a proporcionar antagonistas y líneas argumentales interesantes en una partida de Vampiro Quinta. Estaríamos, por tanto, ante un libro no tanto dirigido a posibles jugadores o el cliente no sería tanto el jugador estándar, sino más bien el narrador. Al igual que el Sabbath, la mano negra, a los vástagos, o quizás a aquellos que recuerden de los 90 los vástagos más buscados, lo que vamos a encontrar son perfiles de enemigos, trasfondo para darles profundidad y sugerencias en torno a los temas, el simbolismo y la atmósfera de una crónica. Este es un relato inicial. El libro abre con un breve relato introductorio de 2 páginas y un prólogo en el cual nos explican el papel y el contenido de este libro, ¿no? Cuál es su función. Es esto que vemos en pantalla, Opening Gambits, gambito de apertura, en referencia al ajedrez. Tenemos citas religiosas, citas de distintos tipos de cazadores de vampiros, como Josh Henshin, al inicio de cada capítulo. Aquí, en una cita de Malaquías, nos habla del día de la venganza, el día en el que el Señor blandirá el fuego para purgar a aquellos pecadores impuros. Nos habla de el tono y la atmósfera de este libro, en estas páginas. Y fijaos estas ilustraciones, estos montajes, esta en concreto creo que es de Mark Kelly, no lo sabría decir exactamente, pero parece ser la Catedral de Notre Dame, con estas gárgolas. Y en general pues veréis una simbología bastante religiosa y particularmente católica en este libro. También hay que decir que de esta escueta introducción, 10 páginas como veis en pantalla, pasamos a sumergirnos en 60 páginas de perfiles de enemigos organizados en 5 categorías, que es realmente el núcleo del libro y el capítulo 1, que se llama Hunter Killers, cazadores asesinos, cazadores matadores. A la primera luz del alba levanta todo tu destacamento. No es una cita del Señor de los Anillos, sino de Robert Rogers, las reglas de la lucha o del enfrentamiento. Nos habla de estos 5 núcleos, de 5 tipos de categorías de enemigos, que son la primera que nos ponen aquí, que tenemos en pantalla, son los sociales, fixer and faces, contrabandistas y rostros. También hay una categoría de enemigos más mentales, otra de enemigos físicos y otra, una cuarta de enemigos arcanos o clérigos brujos. Y por último, traidores, miembros sobrenaturales claramente sobrenaturales de la Segunda Inquisición. Ellos se llaman a sí mismos el concilio, la conspiración, la coalición, realmente, la palabra que utilizan. Vemos aquí ilustraciones de Mark Kelly, están por todo el libro. Y también hay algunas de Raquel Cornejo, como veremos más adelante, que se diferencian bastante bien, tiene un estilo muy identificable.
y también muy chulo, yo creo, mi opinión. Entre los personajes hay que decir que son bastante originales, bastante únicos y también permiten un montón de ideas más allá del asesino con una espada y un escudo, ¿no? En este capítulo vemos una amplísima variedad de conceptos de personaje, hay entre 15 y 20 por categoría. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla Gentrificador, que se encarga de ir barrio a barrio para hacerlos más habitables, por tanto aumentar la presencia policial y hacerlos más inapetecibles para los vampiros, ¿no? Que medran y prosperan en aquellos suburbios donde es fácil que desaparezca alguien y no llame la atención. Como decía, entre 15 y 20 personajes por categoría, así que tendríamos 15 personajes o unos 15 o 20 personajes sociales. Pues hay desde políticos hasta brokers o informantes. También tenemos personajes mentales y, por ejemplo, voy pasando, por ejemplo, que el político nos dan el perfil, nos dan variantes de algunos arquetipos, el canario, dentro del infiltrante o del infiltrador, tenemos el canario, personajes de socialites, ¿no? Que se encargan de arruinar o desprestigiar a un objetivo. Y también tendríamos personajes mentales como sabuesos, ponen aquí, o investigadores tipo detectives, o hackers, os podéis imaginar, ¿no? Hay de todo, desde contables hasta personajes más sobrenaturales. Incluso algunos que utilizan la violencia para intimidar y amedrentar, no tanto por el poder de la violencia, sino por el impacto psicológico que tiene. Incluso el típico médico, que es el cazador que representaría en Drácula, el médico al estilo de Van Helsing, que utiliza la ciencia para combatir el vampirismo. Esta ilustración, por ejemplo, yo creo que es de Raquel Cornejo, que no está firmada, pero juraría que esté ella. En tercer lugar, los físicos, como hemos comentado antes, son estos de aquí en pantalla. El investigador de asalto, el investigador amateur, o sea, el inquisidor amateur, el del lanzallamas, el lobo solitario, el secuestrador. Tenemos aquí varios ejemplos: el francotirador, matón a sueldo, sicario de la sociedad Leopoldo, el guerrero cuerpo a cuerpo. Hay que tener en cuenta que ir cuerpo a cuerpo contra los vampiros es tenerlos bien puestos, ¿no? Generalmente los humanos tienen las de perder, pero esta gente, sobre todo los inquisidores con espadas y cantos de la sociedad Leopoldo, de la orden de San Leopoldo, son bastante letales y son particularmente inmunes, además, a muchos poderes vampíricos, especialmente los de olvido, los de nigromancia y obtenebración, ¿no? De ediciones antiguas. Vemos como a mí, por ejemplo, me ha llamado particularmente la atención, me han parecido interesantísimos los personajes del Arcanum que tenemos aquí, que son viejos conocidos desde los 90, prácticamente aparecieron junto a Cazadores Cazados 1 en 1992, como una orden de una logia casi victoriana de investigadores británicos del oculto que se dedicaban a recoger el conocimiento de lo paranormal y en principio únicamente a almacenarlo. Recordaban quizás a la Talamasca de Entrevista con el vampiro, esa orden que se dedicaba a compilar lo que habían ido ocurriendo durante varios siglos con los distintos personajes de los distintos libros. Y bueno, nos hablan de distintos tipos de brujos y hechiceros. Entre ellos se encuentran los miembros del Arcanum, que están asesorando a los grupos de la coalición británicos. Y tenemos ejemplos de hechizos, del papel que tiene la fe o el suelo sagrado, y brujos. Incluso uno que recuerda, o particularmente ha recordado a los inquisidores de Warhammer 40.000, a los paria, a los nulificadores que llaman, que son los que evitan que los psíquicos puedan utilizar sus poderes. Pues tendríamos un equivalente en este libro, o personajes que utilizan poderes mentales al más puro estilo de Mecha Ultra de los proyectos de la Guerra Fría de la Unión Soviética o Estados Unidos, experimentando con drogas, con LSD o con otras sustancias para intentar potenciar las ondas cerebrales y chorradas por el estilo, ¿no? Pero aquí, bueno, realmente tendrían efecto, ¿no? Tendrían sentido. Esta imagen, particularmente a mí, me recuerda a Idris Elba. Es el actor de The Wire.
Y bueno, por último, quería destacar esta última cuarta categoría, ¿no? A los hechiceros nos dan una lista de poderes, sin duda nada que ver con las esferas de mago, la extensión, pero bueno, que permiten ya una primer vistazo a cómo sería la magia del hechicero, ¿no? De brujos, la magia no despertada de Mundo de Tinieblas quinta edición. Y la verdad es que son hechizos bastante buenos, bastante letales contra los vampiros, sobre todo porque les anulan las disciplinas. Anulan, por ejemplo, desde ofuscación y presencia hasta el olvido, que prácticamente lo convierte en el poder menos útil contra cazadores de vampiros. Hasta rastrearlos o deshacer sus salvaguardas de taumaturgia, de hechicería de sangre. Y en la quinta categoría de este primer capítulo tendríamos los traidores, los cambiacapas, como los llaman aquí, que serían, digamos, personajes de tipo sobrenatural, alquimistas de sangre débil, vampiros, traidores o renegados, incluso abominaciones del Simiche capturadas por la Inquisición y que utilizan como una especie de carne de cañón para arrojar sobre sus enemigos durante un asalto. Mencionan que son tácticas muy peligrosas, que normalmente solo las utilizan una vez, no las vuelven a recapturar, pero que puede servir para dar la sorpresa, ¿no? No te ataca de repente una célula de inquisidores, sino un bicharraco de 5 metros con innumerables dientes y una masa de músculo gigante cuya única misión parece ser devorarte, ¿no? Y al final hasta los inquisidores parecen encontrar cierto humor en que sus propias creaciones sean las que aniquilen a los vampiros. Y las habrían utilizado bastante, según parece, en Detroit. Tenemos aquí el perfil de la monstruosidad Simici. También ejemplos de ghoul renegados. Y el capítulo también incluye técnicas y consejos para crear una célula inquisitoriales. Y nos ofrecen varios tipos de células inquisitoriales y 2 ejemplos ya completos de células con personajes desarrollados. Utiliza muchos acrónimos este libro. En concreto, OP4 es fuerza de oposición, o Opposing Force. Y nos dan esos ejemplos de distintas células. Auditores, que es una especie de asuntos internos. El cenáculo religioso, los minotauros, los pretorianos. Los infiltrados, ¿no? La escuadra de monstruos, la vigilancia nocturna, etc. Y aquí son los 2 ejemplos que mencionaba. A ver, están por aquí. Aquí hay uno de First Light y hay otro más adelante de la Orden de San Leopoldo. Entonces esto es una serie de personajes, cada célula inquisitorial tiene 10 o 12, que ya puedes directamente coger y incluir en una partida. Y de hecho ya nos dan una especie de dinámica de grupo y su estructura y cuántos de ellos son guerreros y cuántos de ellos son sabuesos y cómo funciona cada célula. Y está genial para poder directamente coger este grupo de personajes y llevarlos a una historia, a una crónica. Y mira, y aquí aparece la hermana Dorothy, que es la monja, esta ilustración aparentemente de Mark Kelly, ¿no? Que una monja de armas tomar. Y bueno, pues con ello concluye el capítulo con el capítulo 1, ¿no? Que son ya 70 páginas nada menos. Y nos centramos en el capítulo 2, que le siguen, son otras 20 páginas dedicadas a equipo inquisitorial, que es lo que mucha gente esperaba, yo creo, realmente. En esta sección tenemos una docena de tipos de munición, explosivos, armaduras, vehículos. También nos ponen Extec, que se llama tecnología experimental y muy avanzada, usada principalmente por First Light, la rama estadounidense de la Inquisición. A ver si lo puedo encontrar. Aquí están los vehículos. A ver. Fijaos que hasta aparecen bombarderos de sigilo, ¿sabes? Cazas de alta tecnología. Incluso mencionan que podrían llenar un cañón de agua de un tanque antidisturbios con gasolina.
para prender fuego a los vampiros. O algún loco incluso intentar llenar un cañón de agua con agua bendita, ¿no? Pero bueno, aquí en el Hextech nos hablan desde simpáticos parásitos necrófagos, como estos que se ven en pantalla, devorando desde dentro al vástago, hasta granadas de luz, que tenemos aquí, bomba del amanecer, con especial mención al gas rojo desarrollado por la Orden de San Leopoldo y que fue desplegado en Praga. Lo podréis recordar del videojuego, del shooter que salió hace un tiempo en desarrollo, en alfa, y que, bueno, pues introdujo esta cosa tan chula, ¿no? Que es el gas rojo, esta mecánica que te iba acercando como si fuera una espiral, que se va reduciendo poco a poco. Y aquí, bueno, dan una explicación mecánica y un trasfondo al gas rojo, incluso algunas ideas, ¿no? Que posiblemente sea algún tipo de polvo santificado o alguna cosa por el estilo. También en este capítulo finalmente nos ofrecen cierta panoplia de artefactos y reliquias utilizadas principalmente por la Orden de San Leopoldo y los Acritai griegos. Son en general ideas muy chulas. A mí particularmente esta me ha gustado mucho, que es el ángel sin rostro de Bernini. O tenemos por ejemplo también los corazones de Avicena. O dagas. Aquí tenemos, por ejemplo, las dagas de Akkad, saqueadas durante la guerra de Irak por las tropas estadounidenses. Y bueno, con ello concluye el capítulo 2. El capítulo 3, que es el que comienza a continuación, con este texto introductorio tan chulo de Van Helsing, nos plantea, nos esboza el modo de funcionar de la Segunda Inquisición, sus tácticas y su modus operandi. Nos hablan de informadores, de rastreo, de análisis de datos, de metadatos también, de investigaciones policíacas, de desaparecidos, de los bancos de sangre, de los enfermos de anemia, de la gentrificación de los vecindarios, de la desinformación. Todo con el fin de sembrar el terror, de incluso el mismo uso de la tortura, o se atreven o se lanzan hasta reclutar traidores. Algunos de los cazadores de vampiros intentan reclutar vampiros desencantados con la elitista sociedad de los no muertos para devorarlos desde dentro. También en este capítulo nos hablan de los distintos niveles de amenaza y cómo de la Inquisición va infiltrándose en un dominio desde el reconocimiento hasta los asaltos a mediodía de los refugios, ¿no? Tenemos las distintas fases, las distintas tácticas que van utilizando los miembros de la Inquisición y cómo los propios vampiros pueden intentar desarrollar contramedidas, que es esto que pone aquí, para enfrentarse a ellas, ¿no? Si son vigilados o son seguidos, intentar descubrirlo, si son infiltrados, intentar pasarles información falsa, cosas así. Y tenemos ejemplos aquí, una página interesante relativa a la tortura, cómo utilizarla y cómo no utilizarla en una crónica, en una partida, no utilizarla para hacer daño al jugador, sino como una, forma de destacar, de subrayar el carácter más bien autoritario o fascista, o por así decirlo, inmoral de los cazadores de vampiros, que están dispuestos a hacer de todo con tal de destruir a los vampiros. Al final, la idea que ellos tienen es la de, vale, estos no son los buenos, no son... defienden la humanidad, pero están dispuestos a matar a bastante gente, incluso a torturarla, incluso a otros seres humanos, con tal de matar a un vampiro. Estamos hablando de ese tipo de antagonistas, de que el fin justifica los medios. Y que esto es algo que hay que manejar con cuidado en una historia, y especialmente si lo narras en escena, ¿no? En plano. Así que bueno, un texto que merece la pena leer, y nos dan algunas ideas sobre cómo torturan a los vampiros, desde utilizar el sol o el hambre, el miedo al fuego, o incluso lo que dicen que es muy humillante, arrancarle los dientes directamente a los vampiros, arrancarle los colmillos y después interrogarles. Y pues con ello realmente se acaba el tercer capítulo,
nos hablan aquí de los niveles de amenaza que mencionaba antes. Y en esta ilustración de Las Vegas, esta fotografía de Mark Kelly, vemos el comienzo del capítulo 4, que son los equipos de Fireteam, son los equipos de ataque, equipos de armamento. En este cuarto capítulo, 115 páginas después, es donde nos cuentan qué es la Segunda Inquisición y las distintas antorchas de lo que ellos llaman que es la coalición. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque, a ver, este es un libro que por definición es un texto expositivo y es un análisis que va pasando de lo general a lo particular, deduciendo progresivamente información de lo que han expuesto anteriormente. Y en este libro, después de chuparnos 115 páginas de lo más particular que hay, que son los perfiles de antagonistas y armas, tienen a bien explicarnos qué es First Light o la Sociedad o la Orden de San Leopoldo, de la que van hablando todo el libro 115 páginas después. O sea, que se esperan prácticamente el capítulo 4 a contarnos lo que realmente debería, pienso yo, ir en el capítulo 1. Y todos los ejemplos de personaje haberlos dejado para el final, porque esto es lo que te explica qué es la coalición, como ellos se definen. Las 5 antorchas, las 5 alianzas de distintas organizaciones internacionales, lo que los vampiros llaman la Segunda Inquisición. Este capítulo es el que te explica el resto del libro, y va al final, o casi al final, es el capítulo 4. Y en fin, volviendo al contenido, es un capítulo de trasfondo en el cual se detallan pues las 5 antorchas, los miembros más destacados de la coalición, que es el nombre que ellos se dan, comenzando por First Light. Tenemos aquí dentro del gobierno estadounidense las distintas organizaciones. First Light sería la más destacada, pero a mí particularmente me gustaba el NSA, que aparece en libros anteriores como las Crónicas Giovanni IV, que es la División de Asuntos Especiales del FBI, no el FBI, el Special Affairs Division. Y aquí en el SAD nos hablaban de ya cosas, hacen guiños a suplementos como Proyecto Crepúsculo o como las Crónicas Giovanni, en la que el FBI interrogaba a ghouls o personajes y empezaba ya a obtener en los años 20 información sobre cómo funcionaban los vástagos. Entonces tienes esas distintas organizaciones dentro de lo que sería la Inquisición estadounidense compitiendo entre sí y en conflicto interno, además de las organizaciones rusas, británicas, brasileñas, etc. Y nos hablan de eso, distintas de la DEA, del control de inmigración, de control de drogas, etc. Como todo esto está en continuo movimiento, pequeñas células dentro de cada sitio. En Reino Unido, en Gran Bretaña, tenemos el JTRG, Joint Threat Response Group, el grupo de respuesta unido a la amenaza, algo parecido. Sería un grupo relativamente pequeño, pero que tiene un éxito enorme, el grupo Newspur, entre los cuales se encuentra el SO13 y el Arcanum, la sociedad victoriana de la que hablábamos antes, de corte hermético, que maneja brujería y conocimiento de lo sobrenatural desde hace por lo menos un siglo y medio. Y son los responsables que están detrás de la caída de Londres y del éxito sin precedentes que obtuvieron en la crónica, ¿no? Donde prácticamente acabaron casi todos los vástagos de Londres. También en la caída de Londres te explican algunas de las razones, ¿no? Pero por qué tuvieron tanto éxito. Pero digamos que son de momento los que llevan la ventaja, ¿no? No son ni los mejor financiados ni los que más tiempo llevan combatiendo a los vampiros, que eso sería la Orden de San Leopoldo, pero de momento son los que más éxito están teniendo o han tenido. En tercer lugar tenemos a los rusos, el Crew N58, que es con una alianza con los Acritai griegos, que es una organización bastante soviética, ¿no? De la época soviética, encargada de cazar vampiros, que se destetaron con el concilio Bruja que llevaba moviendo los hilos de Rusia desde hace más de 30 años, y también pues enfrentándose a Baba
llega nada más ni nada menos. Los Acritae en particular son una referencia también a la sociedad de San Leopoldo y a algunas cosas que aparecían en los libros antiguos. Hablaremos de ellos en el debate. Y en Brasil tenemos el BOES, el Batallón de Operaciones Especiales. Particularmente nos dicen que es especialmente peligroso porque se encuentra infiltrado en gran medida por los vampiros y se encuentran grandes problemas para trabajar como una estructura unida, ya que sus comandantes, los jefes de unidad habitualmente desaparecen y a veces los propios comandos, los propios escuadrones entran en combate entre sí pensando que unos son traidores y que los otros... Es decir, supuestamente sería el más comprometido de los servicios de inteligencia de cazadores de vampiros. Por último, quizás el más famoso, el más importante, es el Vaticano, en el cual nos detallan la entidad, que son la cúpula de gobierno de los cazadores de religiosos, católicos, cristianos del Vaticano y de la sociedad Leopoldo. Que la Orden de San Leopoldo que vimos o que podíamos ver en el suplemento de la Inquisición de 1395, que es el suplemento que realmente es la precuela de este suplemento, ¿no? Que se llama la Segunda Inquisición, pues el otro tiene ya 27 años, es su predecesor. Básicamente, entre todas estas organizaciones que estamos viendo, entre First Light y la Orden de San Leopoldo, tenemos una dimensión, ¿no? En el cual se encuentran pues las ultra tecnológicas como First Light, que utilizan tecnología que podría recordarnos a la tecnocracia, ¿no? X-Tech, tecnología de la división Q, de épocas casi que recuerdan la Guerra Fría, muy experimental. Y por otro lado tenemos los inquisidores místicos, religiosos, con artefactos arcanos, con reliquias, con hechizos, embrujos, salmos. Estos serían los inquisidores de la sociedad de Leopoldo. Y el grupo Newsburg, la Inquisición británica, el GRUN N58 o el BOES brasileño estarían en un punto medio. Entonces, entre esos dos extremos, entre la Inquisición tecnológica y la Inquisición religiosa, tenemos a estas 5 organizaciones. En la que más te guste, pues es la que puedes introducir en tu partida, ¿no? Al final te dan esas distintas ideas. También presentan conspiraciones aliadas, como la francesa Calcedonia, y que está por aquí más adelante. Esta ilustración está muy guay. Fijaos que es una tontería, ¿no? Que simplemente es un fondo de niebla roja, pero está muy guay. Hablan, como decía, de organizaciones aliadas en Egipto, ¿no? Servicios secretos, como la francesa la Calcedonia o la unidad 8211 israelí. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, quizás me ha recordado a Ghost in the Shell, el tercer departamento de inteligencia de Japón, ¿no? Dice que parecen utilizar robots y drones debido a los cortos que van de personal. Sin embargo, el que más me ha gustado está por aquí. Hablan del Buró 9 de Polonia. Y lo que me ha gustado es el G-Contoret de Suecia, que parece que es una decisión del Arcanum que intenta investigar una cura del vampirismo. Tiene una idea de crónica muy chula en sí mismo, ¿no? Que parece que algunos de los vampiros que capturan, especialmente los sangre débil, directamente se los entregan al G-Contoret de Suecia. En España en particular mencionan, no nos escapamos, ¿no? Nuestra fama de la Inquisición española, mencionan la Orden de San Carlos, que esto tenemos aquí en pantalla, que es una rama de la sociedad de San Leopoldo, con base en Sevilla. Dice que se enriqueció expropiando a los presuntos falsos conversos. Estamos hablando prácticamente de la época judía. De la época judía no, de la época de lucha contra los conversos judíos. Estamos hablando de siglo XVI, por ejemplo, XVII. Es una rama dentro de la Segunda Inquisición o dentro de la Orden de San Leopoldo bastante antigua. Y nos dice que más allá de cazar vampiros, que es algo que realizan de una forma secundaria, se dedican a influir en los salones de poder, amasando una gran riqueza, y también influyen en algunas unidades del ejército español. Vox. Y bueno, también nos hablan de los cazadores amateur que están aquí al final del libro,
de este capítulo, a ver, de los teóricos de la conspiración que se reúnen en Reddit, y eso está muy chulo, ¿no? Es un detalle bastante original. Aquí, por ejemplo, teóricos de la conspiración. Y parece ser que incluso de vez en cuando, ¿no? Son tantos y analizan tantas chorradas que a veces encuentran un vampiro de verdad. Y esto sería el capítulo 4, ¿no? El capítulo de trasfondo en el cual nos cuentan de qué va, cuál es el trasfondo de la Segunda Inquisición. Y por último, los últimos 15 páginas, 20, tenemos un capítulo que son estos laberintos de espejo, ¿no? Que sería la traducción del título. Es un capítulo de narración, sugiriendo pues la forma de integrar todos estos elementos en una crónica. Desde la acción estilo Hollywood, que sería típica de muchas partidas los 90, a las novelas de espías de John le Carré. También pues nos sugieren utilizar muchos símbolos, jugar con la estética y la simbología de la Inquisición, las espadas, el fuego, y indagar en los paralelismos que existen entre la coalición y la camarilla. Realmente no son tan distintas, prácticamente son organizaciones igualmente feudales, igualmente tiránicas, que oprimen a anarquistas y cazadores independientes por igual, a los que abandonan a su suerte y se encuentran pues claramente infradotados, infraarmados para luchar entre sí, ¿no? Jugar un poco con esta idea de quién es al final el bueno. Nadie. Ni siquiera los cazadores de vampiros están por encima del bien y del mal, como ellos se creen, ¿no? Nos hablan de estas imágenes de espejo entre unos y otros. Y bueno, con ello concluye el libro, que es estos últimas páginas son de índice. Y realmente no es un mal libro, a mí me ha gustado, pero tampoco diría que es de los mejores libros de Vampiro Quinta Edición. Es un libro que yo creo que cumple su cometido perfectamente, que está a la altura de lo que se le pide. Es un libro del narrador, pero yo particularmente he hecho en menos trasfondo. O sea, yo no esperaba fichas de conocimiento o sistemas de juego. Creo que el sistema de juego va cargado, aunque son sistemas de juego para el narrador. Pero me hubiera gustado ver que me contaran un poco qué pasó en Viena. La caída de la cúpula, la jerarquía de los Tremere, que aquí se le atribuyen al Arcanum. Al Arcanum no, a la Orden de San Leopoldo, pero sus restos fueron en parte saqueados por el Arcanum. O sea, tenemos ahí un gancho, una historia en la cual todavía está inexplorada, sin contar, y si no aparece en este libro, pues no sé dónde va a venir. Tampoco nos dice nada de Praga, que eso lo puedo entender, porque forma parte del videojuego, ¿no? Que está por publicarse y quizás en ese mismo videojuego nos cuente lo que está ocurriendo. Y en Londres entiendo que ya está suficientemente explicado en la caída de Londres. Pero a mí me hubiera gustado leer algo sobre Viena y no nos cuentan nada en absoluto o prácticamente muy, muy poquito. Y bueno, por lo demás, bien. Para mí es un libro que le daría un 7 de 10, que creo que su objetivo lo cumple, que es el de plantear unos antagonistas interesantes, en cierto modo fascinantes, nuevos, son originales, mucho más refrescantes que volver a jugar en las típicas guerras entre la camarilla y el Sabbat, ¿no? Que llevamos jugando desde hace 30 años y que, en cierto modo, es algo que se le pedía a esta edición, en la cual, pues desde el principio nos decían que el gran enemigo era la Inquisición, no tanto otros vampiros. Y bueno, pues aquí está el libro. Me gusta y espero que os haya gustado a vosotros también. Revisarlo conmigo, podéis dejar vuestros comentarios o vuestras preguntas bajo el vídeo. Y próximamente, en un par de semanas, grabaremos un debate en el cual pues distintos narradores que hemos leído el libro pues compartiremos y intercambiaremos nuestras distintas opiniones sobre este. Un saludo, gracias por ver el vídeo, buenas tardes y buenas noches.